y nos enseñe a caminar en su presencia. Yo diría que vamos a tratar de aplicar a nuestra vida algo de la palabra, más que tratar de explicarla, porque realmente siempre la palabra de Dios supera nuestra capacidad y nuestro entendimiento, pero si alguna vez se tocan misterios muy profundos es hoy, en estos textos. Entonces repito, vamos a tratar de escucharla, de dejarnos empapar y de hacer alguna aplicación para nuestra vida cristiana, para nuestra vida práctica. La primera lectura, ya vieron, es la historia de Abraham en el momento en que Dios le pide nada menos que tome y sacrifique a su hijo, el hijo que le había sido dado después en la ancianidad, superando la esterilidad de Sara, y al cual iba unida la bendición de una larga descendencia. Toma a tu hijo único, a quien tanto amas, vete a la región de Moria, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Se pone en camino, y al tercer día levanta los ojos y ve el monte donde el Señor lo llama. Despide a los acompañantes y sube solo con el muchacho. Y el muchacho le dice: papá o padre, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Voy añadiendo unos textos que se obviaron en la hojita. Abraham le contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y monta su altar, va a sacrificar, cuando el ángel del Señor le dice: alto, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Ve el carnero enredado entre las zarzas, lo toma, hace el sacrificio y el ángel de Dios repite la bendición. Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Este ejemplo de Abraham lo tomará Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde habla de la fe de todos los personajes del Antiguo Testamento. Dice así: por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerle el sacrificio. Ofreció a su hijo único, el que era la garantía de la promesa. Eso que le habían dicho: Isaac continuará tu descendencia. Pero pensó que Dios tiene poder para resucitar de la muerte, y así lo recobró como un símbolo. Se ha meditado mucho, se han dicho muchas cosas sobre este misterio de Abraham y sobre la exigencia de parte de Dios. Como les decía, no es fácil explicar esto, pero sí podemos darnos cuenta de que probablemente para Abraham, en su tiempo, en que eran habituales o aceptables los sacrificios humanos, estaba en una nación, en unas naciones paganas totalmente, está empezando la revelación de Dios. Dentro de lo doloroso y terrible que era, él accedió a hacer lo que Dios le pedía. Pero indudablemente que lo más duro, para nosotros lo más duro es lo otro, la pérdida del muchacho, el sacrificio, pero para él era que la promesa se iba con ese hijo al que se le había pedido lo sacrificara. Abraham, sin embargo, lo hace y Dios se manifiesta como el Dios de la vida. Ese es el gran viraje que da esta lectura. Dios prueba
pero detiene a tiempo la mano que va a sacrificar el muchacho y se convierte en el Dios de la vida, en el Dios que cambió radicalmente la concepción de todos los dioses de esos pueblos. Yo soy el Dios de la vida, yo soy el Dios de la misericordia, tu hijo vivirá y será el que te bendecirá con gran descendencia. Para poder ubicar esta lectura, viene la segunda. Los que tengan la hojita la pueden seguir, hermanos. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, ese Dios de la vida, siglos después, cumple en su propio Hijo el sacrificio que detuvo en Abraham. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo es quien los perdona. ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a su derecha, a la derecha de Dios, para interceder por nosotros? Esta lectura está enclavada en la carta a los Romanos, donde San Pablo había hablado de la dicotomía del ser humano, el hombre que no hace el bien que quiere, sino hace el mal que detesta. La razón del hombre que está buscando el bien y la razón del pecado que lo lleva, dice: desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo el Señor. Entonces, definitivamente es la muerte de Jesús la que va a hacer la unidad interna de la persona humana. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Y termina la lectura de esta forma: en todas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta mañana, en la oración, yo pensaba: Señor, me la pusiste difícil. Repito, porque no se puede explicar, pero sí se puede aplicar. Esta mañana nos puso Quique, voy a ver si puedo manejar los aparaticos porque yo soy una cosa seria. El mensaje del Papa en el Ángelus de hoy. El Papa se dirige a los venezolanos en el Ángelus de hoy. El pontífice recordó también que reza por otra situación dramática, la que está viviendo Venezuela. Deseo recordar también, dijo Francisco, a Venezuela, que está viviendo nuevamente momentos de aguda tensión. Y precisó: rezo por las víctimas, en particular por el joven asesinado pocos días atrás en San Cristóbal. Exhorto a todos, reiteró el Santo Padre, a rechazar la violencia y a respetar la dignidad de cada persona y la sacralidad de la vida humana, y les animo a que retomen un camino común para el bien del país, reabriendo espacios de encuentro y de diálogo sincero y constructivo. El Papa concluyó sus palabras poniendo bajo la protección de María al país. Confío a aquella querida nación a la materna intercesión de Nuestra Señora de Córdoba. Amén. Estas son las palabras del Papa, oportunas y consoladoras, porque yo estaba en mi oración, cuando dije que me la puso difícil, es que estaba leyendo esto, pero se me venía el muchacho que murió y se me venían las muertes que están sucediendo y las palabras del padre del muchacho que dijo: a mi hijo lo mató el odio. Y a mí me provocaba poder decirle: a su hijo lo mató el amor, porque fue ayudar a una muchachita herida.
porque le cayeron encima y el correo se metió debajo de un carro y lo sacaron y lo mataron, y lo mató otro muchacho. Entonces la palabra está tocando el hecho de la vida y la muerte. Y yo mismo decía, ¿toco este tema o no lo toco? ¿Nos sumergimos ahí o no nos sumergimos? Porque la palabra de Dios nos tiene que iluminar la vida. Y en esas me llega el mensaje del Papa. Y yo dije, lo tocamos. El Pastor Supremo lo toca en nosotros. Entonces fíjense, porque en estos momentos tan duros, en que no es solo este muchachito de San Cristóbal, son los muchachos que están desapareciendo y que parecen muertos. Son los que el AMPA está matando muchachos con muchachos, y aunque fueran adultos, todos tenemos una dignidad hasta la ancianidad. Entonces por eso decía, yo no voy a explicar nada, vamos a aplicar una cosa. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Y en Cristo Jesús está el triunfo sobre la muerte absurda, porque esto es lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Él llama a sus amigos y se les transparenta. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y se aparecen Elías y Moisés, que habían ya dado visos de la resurrección. Dicen que cuando oraba Moisés se tenía que cubrir el rostro con un velo, porque brillaba su cara. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego, pero ellos al mismo tiempo representan la ley y los profetas. Se manifiesta toda la blancura y la transparencia de Jesús, tanto que Pedro se emociona y dice, hagamos 3 chozas y quedémonos aquí. Pero lo hacía el puro susto que tenía. Y se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermano, hermano, tenemos que ser los amigos de Jesús. Tenemos que hacer los amigos de Cristo. Tenemos que permitir que Cristo nos llame al monte. Y tenemos que pedirle al Espíritu que nos deje barruntar al menos la gloria de Cristo, porque es la única respuesta que nosotros podemos tener para estos tiempos recios, para estas muertes absurdas. La muerte y la resurrección de Jesús. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Antes había escuchado al papá del muchachito cuando dice en una entrevista que le hicieron, no hay justicia aquí en este país, espero la justicia de Dios que se tiene que hacer, y la justicia de Dios se hará, hermano, se hará. Una vez Teresa de Jesús, cuando estaba en sus luchas, dice que el Señor le mostró una mano de una hermosura inigualable. Dice, después otro día me mostró su rostro, y finalmente una vez me mostró toda su gloria de Señor resucitado. Dice ella, y yo no puedo explicar la hermosura de la gloria de un cuerpo resucitado. Hermanos, que seamos Pedro, que seamos Santiago, que seamos Juan, y que veamos la gloria del resucitado, porque solo creyendo que la muerte ha sido vencida nosotros podemos pasar esto, porque si no, nos traga el miedo y el odio. Nos engulle en su vorágine espantosa. Hay mucha mentira, hay mucha violencia, hay mucha prepotencia, hay mucha soberbia, hay mucho dolor, hay mucho miedo, y necesitamos santidad para responder a eso. Necesitamos la fuerza de Dios. Estamos viendo que nuestros hijos suben al monte Moria. Estamos viendo que se eleva el puñal. Solo la fe puede vencer la muerte.
Pero fíjense que decían Pedro, Santiago y Juan, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Yo no les puedo decir más, porque yo también digo, ¿cómo será? No le podemos decir más a ese papá, no le podemos decir más a esos padres, pero sí podemos, como San Pablo, cantar como cantó en la carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como dice el texto, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. En todas esas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni izquierda, ni derecha, ni prepotencia, ni escuadras de la muerte, nada, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, carguémonos de Dios. Les pido humildemente, y lo pido para mí, conozcamos a Cristo y hagámonos sus amigos. Subamos al monte Moria o al monte de la transfiguración, y no importa si no entendemos. Los discípulos no entendieron. Nosotros no podemos entender cuando se habla de misterios tan grandes como vida y muerte, como justicia e injusticia, como amor y odio, como paz y guerra. No podemos entender, pero la fe nos sostiene, la fe nos ilumina, la fe permite que un pueblo tenga esperanza, aun cuando parecieran esfumarse todas. Existe la esperanza, porque Dios existe y Él ha triunfado sobre la muerte, y en Cristo Jesús nos llama a vivir de la luz de su gloria. Que así sea. Amén. Señor, que tu palabra, aunque no la entendamos, no podemos entenderla porque es infinita, venga a consolar nuestros espíritus, a fortalecerlos, a iluminarnos y a saber luchar por la libertad desde tu paz profunda, desde tu amor infinito, desde tu alegría inextinguible. Que todos los que mueren en la lucha por la libertad sean los resucitados, que nos dejen filtrar un rayo de luz para seguir caminando en la esperanza. Amén. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie.